a hablar ahora de las elecciones del último domingo y del escenario político que se abre de ahora en más. Por eso está con nosotros ya en nuestros estudios Daniel Comba, es politólogo, profesor investigador de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias, Daniel, por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo viste, qué podemos decir tras ya tener el resultado, digamos, con Alberto Fernández, nuevo presidente electo? Un poco analizar los resultados, cómo cambiaron desde las PASO hasta ahora, con la cantidad de puntos de diferencia que había sacado en las PASO frente a Mauricio Macri, y bueno, ahora que esa diferencia se achicó un poco, bastante, casi a la mitad, 8 puntos. Bueno, en primer lugar, un poco lo que demuestran todos los análisis de las observaciones de las elecciones en sí, indican que en la mayoría de las provincias o de los distritos las elecciones se desarrollaron con bastante normalidad, lo cual eso es bueno y habla bien del sistema democrático argentino. Y sí, efectivamente, como vos señalás, digamos, el análisis particular que tiene esta elección es un poco la diferencia que hubo entre el caudal electoral que tuvo una y otra fuerza política en las PASOs, en las primarias, y en las elecciones generales, ¿no? En donde Juntos por el Cambio pasa básicamente de un 32% de votos que había sacado en las primarias abiertas a un 40%, 40 y pico en las generales, remontando un 8% en casi un mes y 2 semanas. Un mes de campaña intensa para el presidente. Un mes de campaña intensa, le puso el cuerpo. Con una participación muy activa por parte del presidente, recorriendo varias ciudades, en el contexto que muy bien se conoció como la marcha del Sí se puede, que evidentemente movilizó al electorado, generó nuevas expectativas y hizo que muchos de los análisis que se hicieron en las PASOs no sean tan válidos como para el análisis de las elecciones generales, ¿no? Claro. Y con un agregado que también es absolutamente inusual, que es con un desastre cambiario, con un dólar disparado, o sea que todo esto se dio junto. O sea, mientras se deterioraba más la situación económica, se acortaba la distancia. Es muy llamativo. Es muy llamativo. Se haya logrado acortar esa distancia. Eso es un ingrediente del fenómeno económico muy interesante de analizar, ¿no? Sí, bueno, justamente uno de los análisis que se hacía luego de las PASOs era que las expectativas de los votantes estaba muy condicionada por la situación económica, que uno podría darlo como válido, es decir, el que estaba en la presidencia quedó prácticamente 14, 15 puntos abajo de su candidato. Me pareció una buena explicación, digamos. En un contexto económico recesivo, complicado y demás. Un mes y medio después, ese contexto económico no mejora, pero empeora. Evidentemente las expectativas de los votantes demostraron no estar condicionadas solamente por lo económico, porque si no, no se explicaría este fenómeno de el crecimiento de 8 puntos, casi 9 puntos que tuvo Juntos por el Cambio. ¿Y crees que entraron en juego los valores que el presidente decía en su discurso, la libertad, la honestidad? Sí, evidentemente hay un componente no económico que movió las expectativas del votante, eso está claro. Está claro también que el aumento porcentual de los votos que saca Juntos por el Cambio no se explica solamente por una transferencia de votos de candidatos que sacaron menos votos, sino que gente que no fue a votar, mucho claro. Se explica por eso. También un porcentaje pequeño se explica por los votantes en el extranjero. Hay un 1% que se explica en ese aumento de las mesas habilitadas en las distintas embajadas para votar. Si uno analiza la transferencia de votos que hubo entre las PASOs y las generales, uno ve Juntos por el Cambio sacando 8,5% más, el Frente de Todos un 0,44, 0,45% más, 200 y pico mil de votos. Sí, es como que conservó su electorado. Digamos. Conservó su electorado, sí. Evidentemente la gran movilización que hizo el Frente de Todos fue en las PASO, y la gran movilización que pudo hacer, movilización del electorado. Claro, ¿no? sí. Juntos por el Cambio fue en la general. Ahora, fue un elemento nuevo del macrismo, digamos, esto de ganar la calle con las marchas del Sí se puede, cosa que antes no había hecho. Se maneja mucho marketing por redes sociales y los actos con una disposición muy específica y muy novedosa también, pero esto de ganar la calle, que es territorio simbólico históricamente del peronismo, digamos,
quizás traccionó esos votos. Y después está quizás, y esto digamos como análisis propio, una migración de votos de Gómez Centurión sobre todo y de Esper quizás, porque sí, bajaron muchos, bajaron un punto cada uno. Claro. Sí, no es tanto. Con un caudal electoral no muy alto, ¿no? Sí, claro, muy bajo. La incidencia no debe haber sido. Quizá lo interesante de esto de ganar la calle, que se hace de una manera muy diferencial, porque digamos, eran manifestaciones espontáneas y cívicas. Dejaron impecable la calle, no hubo ningún problema, no hubo ningún conato, no hubo peleas, no hubo nada. O sea, fue un ejemplo de civismo. Y eso, yo creo que eso golpea en la opinión pública, ¿no? Sí, a ver, las marchas o las movilizaciones que se hicieron en el marco del Si se puede, de la campaña, de los últimos 30 días de campaña de Mauricio Macri, tuvieron esa característica o ese componente de realizarse digamos, en los núcleos urbanos centrales, ¿no? No es casual que, y en los núcleos urbanos en donde Juntos por el Cambio sabía que podía mover el electorado, ¿no? Traccionar, aumentar la cantidad de votos que había recibido. Macri estuvo en muchas ciudades o localidades de Santa Fe, concluyendo en un primer momento en Rafaela, en el departamento castellano le fue muy bien en la elección. Estuvo también en Rosario, en una última marcha que hizo acá en Santa Fe, que fue bastante convocante, al igual que en Córdoba, y bueno, y el cierre que hizo en la ciudad de Buenos Aires, habiendo pasado también por Bahía Blanca. Si uno mira cómo quedó el mapa electoral en las generales, ese mapa que se muestra en todos como la los medios, camiseta de Boca, amarilla, es muy revelador. Sí. Es muy revelador y, digamos, si uno lo ve en términos de estrategia electoral, no es casual también que la marcha se haya movido por esas provincias, ¿no? ¿Y la ciudad de Santa Fe te sorprendió el resultado? La ciudad de con Santa un triunfo Fe, ajustado, pero... bueno, se da una particularidad que no es propia de Santa Fe, ¿no? Que claro. Juntos por el Cambio logró revertir los resultados que se habían dado en muchas provincias a nivel de elecciones de gobernadores, ¿no? Si uno ve esa franja amarilla, muchas de esas provincias, si las ponemos en colores de quiénes gobiernan o no van a gobernar, van a ser celestes o azules, claro. ¿no? Sí. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Córdoba. Y muchas provincias que están en azules podrían ser amarillas, como por ejemplo Jujuy, en donde Morales, que viene de radicalismo, va a seguir gobernando, y algunas provincias del sur que están gobernadas por partidos provinciales, ¿no? Entonces muestra como un mosaico, un escenario que es más complejo, en donde a nivel subnacional o provincial las preferencias del electorado optaron por un lado, y a nivel nacional optan por otra fuerza política, ¿no? Lo que habla también de una gran volatilidad del voto entre una elección y otra. No es casual que los gobernadores quieran adelantar las elecciones, Claro. Cada vez que el contexto lo amerita, ¿no? ¿Y esto puede inferir cierta crisis también de partidos políticos? ¿La gente elige al candidato, a la persona, más allá del partido que lo representa? Sí, en realidad, si uno mira también los números de las elecciones a presidente en Argentina, demuestran que luego de la crisis del 2001-2003, estamos tendiendo a volver a un sistema bipartidista, ahora no encarnado en partidos, sino en coaliciones, ¿no? Claro. De hecho, las dos fuerzas políticas concentraron un nivel de sufragio similar a la del 83. En una elección del 83, el 91% de los votos fue o Alfonsín o Luder. En estas elecciones generales, el 88% de los votos fue o a Fernández o a Macri. Con 6 candidatos. Que es Con mucho, 6 candidatos, ¿no? Un fenómeno que, digamos, desde el 83 hasta ahora es la segunda elección en donde se concentra esa cantidad de votos en dos fuerzas políticas. Y la tercera fue la del 99 entre Menem y De la Rúa. Yo agregaría respecto a ese cinturón amarillo de la Argentina, donde triunfa Juntos por el Cambio, que son también las provincias con mayor tradición cívica en la Argentina, y donde hay mayor desarrollo de la actividad privada, donde hay un juego... Sí, tienen características comunes. Sí, y diferentes de lo Del que es todo el resto, sí. noroeste o el noreste, si bien en Corrientes también triunfó Juntos por el Cambio, pero son los lugares donde hay mayor desarrollo, donde hay menor adhesión, digamos, un poco al revés, a las personas, pero sí hay una mayor adhesión a la República, a una serie de valores que están asumidos, que se entienden como valiosos,
y que la gente lo defiende. Aunque haya votado para el plano nacional a Fernández, quizá porque ha entendido que el ciclo de Macri estaba agotado. Yo pienso que efectivamente estaba agotado, al punto que este recambio ha generado una calma muy marcada. O sea, es como que el país se apaciguó de golpe, ¿no? Bueno, porque hay una esperanza, hay una expectativa, empieza un ciclo nuevo. El ciclo nuevo siempre está signado por esa cosa de esperanza, y al mismo tiempo, al ajustar el cepo, el dólar como gran protagonista ha quedado ahí medio congelado. Así que las cosas se han tranquilizado. Pero ese cinturón dice mucho, y lo que tiene es cierta homogeneidad en términos de desarrollo cívico, que es más difícil de entender o de encontrar en provincias donde el 90% de la gente depende del empleo que otorga el Estado, como Formosa o como Catamarca o provincias por el estilo. Sin que esto implique, digamos, un juicio negativo respecto a esas provincias, que son realidades históricas, tienen menor nivel de desarrollo cívico y siguen votando a los caudillos, siguen votando al jefe, digamos. En cambio, esta franja se mueve, de acuerdo a los ciclos, buscando, además del tema económico, otros aspectos, que son los aspectos de republicanos y democráticos, que son valores que creo que están definitivamente encarnados en la Argentina. Sí, perdón. No, sí, ¿tiene margen político Macri para convertirse en líder de la oposición, o ya tiene su certificado de función, en términos por supuesto políticos, de acá a 2 años, cuando sean las próximas legislativas nacionales, y a 4 años, digamos? Sí, en política no hay que darle un certificado de defunción. A nadie. Se lo dieron a Cristina y la tenemos de vicepresidenta. ¿No? Yo creo que se abre un escenario interesante. Yo creo que en la coalición, digamos, hay 2 grandes desafíos para las 2 coaliciones. Fernández tiene un desafío de mantener su coalición del Frente de Todos unida, digamos, no es una coalición homogénea, hay internas también así, hay diferentes sectores, hay diferentes actores, ¿no? De hecho, también en un escenario parlamentario que no la va a tener sencilla, porque la primera mayoría, luego de la elección, en Cámara de Diputados está para Juntos por el Cambio, producto de la muy buena elección del 2017 y de la buena elección que hizo también este año, que renovó 10 bancas más de las que ponía en juego. Y Juntos por el Cambio también tiene ese gran desafío de, sin tener el gobierno, sin tener el poder del Estado, en el buen sentido, tiene que demostrar que puede seguir funcionando como coalición. Yo creo que la figura de Mauricio Macri va a ser relevante en esa coalición, pero aparecen también otros actores. Me parece que el rol del radicalismo va a ser diferente en esta etapa que se abre. ¿Le van a dar más espacio, crees? Los espacios no se dan, los espacios se ocupan, se ganan. Sí, bueno, pero pelearon también yo mucho creo desde el que radicalismo. Anoche lo escuchaba a Mario Negri, por ejemplo, dirigente de Córdoba, que planteaba, bueno, que uno de los grandes déficits que tuvieron es de nunca conformarse con una coalición de gobierno más allá de una coalición parlamentaria y electoral. Ayer hay un dato también, Lita Carrió renunció a su banca, digamos, ¿no? Supongo que va a estar en la coalición, va a seguir teniendo un rol activo, pero bueno, renunció a su banca de diputados. Anunció también que está que se retire de la con política. Lita no es nada definitivo tampoco. O sea, Sí, no creo que se retire no, de la tiene, política, hay mucho de acto teatral en todo lo que hace Lilita, se retira, hace un repliegue táctico. Sí, lo ha hecho otras veces, digamos. Otras veces hace un repliegue táctico y cuando la República la llame de nuevo va a aparecer como el ave fénix. Yo no tomaría tan en serio No, yo creo que van a surgir naturalmente nuevos liderazgos. El caso de Cornejo va a tener un rol preponderante en diputados, el mismo Mario Negri, Martín Lustó también aparece así como uno de los que hizo muy buena elección. Una figura nueva y muy interesante. Muy interesante. Rogelio Frigerio, quizás. Rogelio Frigerio también. Aún digamos, con perfil bajo, pero una persona Frigerio, bien formada. Frigerio es justamente ese tipo de políticos que, a pesar de su perfil bajo, es una persona muy estimada por propios y por opositores. De hecho, por las noticias que circulan, es como una de las figuras también centrales en esta etapa que se abre
previo al 10 de diciembre, de transición o de diálogos entre quienes ganaron y quienes dejan el poder. En la interna lo golpearon bastante. Sí, bueno, esos son los costos que a veces un ministro del Interior, que es Y una figura pero que... el sector ultra, ¿no? Siempre hay sectores ultra en todas las Y a Vidal formaciones. también, que la castigaron bastante. ¿No? Sí, la verdad que de la realidad de la provincia de Buenos Aires, lo que conozco es lo que uno puede sí, ver claro. en los medios. Sí, sí. También hubo ahí como un cierre de campaña de Vidal, marcando una diferencia con respecto al PRO fundamentalmente. Su último acto fue ya no con los colores amarillos, sino que hizo como una puesta en escena de cierre, tratando de diferenciarse. También dentro del PRO, obviamente, que va a haber una disputa por ese espacio que... Yo creo que ella encarna genuinamente una variante dentro del PRO. Pues ella no es el PRO que representa a Chico Peña, por ejemplo, o el grupo más próximo a Mauricio Macri. Ella es una variante. Daniel, y para ir redondeando ya el tema, porque en un ratito ya tenemos que ir a la pausa, dentro del Frente de Todos, ¿cuáles son los desafíos, teniendo en cuenta la figura fuerte que es Cristina y el caudal de votos que ella aportó para que finalmente se alcance la presidencia? ¿Cuáles son los desafíos que percibís dentro de ese frente que va a gobernar? Bueno, el principal desafío que veo yo, además de la cuestión económica, que no soy un experto en esos temas, pero claramente es un tema... Una realidad que está sobre la mesa. Una realidad que nos excede y nos atraviesa. Me parece que en lo político el gran desafío es mantener cohesionada esa coalición. Va a tener muchas negociaciones internas y va a necesitar de un Congreso para aprobar muchas leyes que quieren impulsar, en el cual no tiene mayoría, con lo cual la negociación política va a estar a la luz del día en el ámbito parlamentario, ¿no? Porque si bien tiene un Senado con mayoría, Senado que siempre tuvo mayoría desde el justicialismo del 83 hasta ahora, en la Cámara de Diputados, bueno, la necesidad de aprobar determinadas leyes va a hacer que haya disciplina dentro de la coalición, más acuerdo con los sectores que no son parte de esa coalición. Es interesante eso que decís de mantener la coalición, porque bueno, la propia Cristina en el acto, cuando del triunfo, digamos, se da vuelta y lo tenía más atrás, y le dice a él, bueno, y a todos en realidad, nunca más desunidos, separados. Sí, Eso anticipa grandes desuniones. Así que, hecho, fue llamativo, se dio vuelta, los miró. No, aparte fue uno de los grandes ganadores, fue Sergio Massa. Y él aportó su caudal de votos también. El que define la elección, o sea, eso no se lo saca nadie. Sí. No sabemos si es cierta cuántos puntos aportó, pero los pocos puntos que aportó, bueno, si uno compara generales de ahora con generales del 2015, la explicación viene por ese lado también. Bueno, muchísimas gracias Daniel por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.